Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión. Eh, Vamos a analizar ahora la intervención de los acreedores en un proceso ejecutivo singular, quirografario o personal. Esta citación de los acreedores en un proceso ejecutivo singular, quirografario personal se encuentra regulada en los artículos 462 a 466 del Código General del Proceso. Y ahí se analizan cuatro grandes temas. El primero es la intervención de los acreedores con garantía real en un proceso ejecutivo singular, quirografario. En segundo lugar, la acumulación de demandas. El segundo es la acumulación de demandas y procesos ejecutivos de otros acreedores quirografarios dentro de un mismo proceso ejecutivo quirografario personal. En tercer lugar, el fenómeno correspondiente a la acumulación de embargos en procesos de diferentes jurisdicciones. Y en cuarto lugar, la persecución en un proceso civil de bienes que se encuentran embargados en otro. Entonces vamos a arrancar en orden. ¿Cómo es el tema de la intervención de acreedores con garantía real en un proceso ejecutivo quirografario? Cuando por medio de la verificación que se realice del certificado de libertad y tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o mediante la correspondiente verificación del certificado de garantía o del certificado de libertad de un vehículo, se desprenda que existe sobre los bienes que se están embargando en este proceso del que estamos hablando, en un proceso ejecutivo, existe una garantía real que ha sido entregada a otro acreedor de oficio o a petición de parte. El juez debe ordenar la vinculación de ese acreedor con garantía real. Esa garantía real hace que esa vinculación de esa garantía real, de ese acreedor con esa garantía real, hace que esa obligación que está garantizada se haga exigible de inmediato, si para ese momento todavía no lo fuere, o si el acreedor estuviese pagando al día por el solo hecho de perseguirse esos bienes que están dados en garantía. ¿Esto qué es lo que hace en la práctica? Que el acreedor pueda hacer exigible inmediatamente la totalidad de la obligación que se le está debiendo si es que está amparada con una garantía real. Eso es lo que se conoce comúnmente como la cláusula aceleratoria del plazo. En este caso, se acelera el plazo no por virtud de la mora, porque puede ser que el deudor le esté pagando muy cumplido a su acreedor con garantía real, sino por ministerio de la ley. Entonces, digamos, ¿cuál es el objeto de esto? Pues que el acreedor con garantía real pueda satisfacer de preferencia su acreencia por encima de aquel que está cobrando el tema ejecutivamente. Y desde el punto de vista estratégico, esto es muy útil porque, por ejemplo, si ustedes tienen una deuda quirografaria que están cobrando, pero el bien que tienen embargado tiene garantía real, de pronto puede resultar un mecanismo de presión útil demandar y embargar un bien que tenga garantía, porque tal vez a un deudor de ustedes no le convenga perder el beneficio del plazo que le ha dado su acreedor hipotecario, y lo que va a procurar es tratar de solucionar con el cliente de ustedes rápidamente antes de someterse a que de pronto pierda el plazo, porque si pierde el plazo pues va a poder perder el bien. Entonces, muchas veces los deudores dicen: no, venga, espere, no, va a citar al acreedor porque es lo que procede en el trámite, por favor, déjeme arreglar con usted y yo trato de conservar el plazo que tengo con mi acreedor que tiene la garantía real. Muchas veces eso es lo que ocurre en la práctica. Bien, ¿cómo se hace la citación de ese acreedor con garantía real? La citación de ese acreedor con garantía real se hace de la forma prevista en los artículos 290 a 293 del Código General del Proceso. Y recuerden ustedes, con las modificaciones introducidas por la Ley 2213 del año 2022. ¿Esto qué significa? Pues se puede hacer por correo electrónico esa citación, si es que se conoce ese correo electrónico, si existen evidencias de cómo se obtuvo, cuando se trata de personas naturales. Cuando se trata de personas jurídicas, sencillamente citando a la dirección que se encuentra incluida
en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva. Allí se puede hacer la citación para que el acreedor hipotecario o el acreedor prendario comparezca al proceso. En segundo lugar, ¿cómo funciona la acumulación de demandas en el proceso ejecutivo singular personal? En virtud de esta acumulación de demandas, o lo que se le ha llamado tercería, no solo se le permite a un tercero, sino también al mismo ejecutante acumular una demanda a otra que ya hubiere promovido y que se encuentre en curso. Con la acumulación de demandas, ¿qué se persigue? Se persigue que en un solo proceso se sustancien y se tramiten varias ejecuciones en contra del mismo deudor, sea que se trate de varios créditos de varios acreedores o de un solo acreedor o de varios. ¿Cómo es la oportunidad para esa acumulación? El artículo 463 del Código General del Proceso dice que se puede acumular una demanda a otra que ya esté en curso desde antes de que se haya notificado el mandamiento ejecutivo o antes de que se haya fijado la primera fecha para remate o que se haya terminado el proceso por cualquier causa. La actividad del acreedor que decide acumular demandas es espontánea, es decir, es una actitud eminentemente voluntaria. Depende absolutamente de su voluntad acumular o no acumular. No es obligatorio, es potestativo. ¿Qué acreedores pueden acumular? Hay algunas personas, algunos tratadistas que han dicho que solamente pueden acumular los acreedores quirografarios. Realmente eso no es así. La ley no prohíbe que acreedores con garantía real acumulen a un proceso ejecutivo quirografario personal. Es posible que cualquier acreedor acumule, incluyendo los acreedores que tienen garantía real. Lo que pasa es que quienes estén haciéndolo de esa forma estarán haciendo uso de la acción mixta. Bien, ¿cuáles son los requisitos de esa acumulación? Los requisitos de esa acumulación son presentar una demanda que por supuesto debe reunir y cumplir con todos los requisitos que se encuentren en la ley, que ya los hemos analizado. No obstante, aunque no lo diga la norma, sí es importante que se tenga en cuenta que esa acumulación y que esa acumulación se puede presentar incluso cuando no se ha notificado la cesión del crédito o cuando no se ha presentado el requerimiento para constituir en mora al deudor, porque recordemos, como ya lo vimos hace unas cuantas sesiones, la presentación de la demanda ejecutiva tiene el efecto de requerir para constituir en mora al deudor y adicionalmente tiene el efecto de notificar la cesión del crédito. ¿Qué pasa en cuarto lugar cuando con la alteración de competencia? ¿Qué pasa si de pronto al acumular una demanda la competencia se modifica? Entonces la demanda, como ya lo dije, pues debe reunir todos los requisitos de todo libelo, y si al acumular la demanda resulta alterada la competencia por razón de la cuantía, el juez que viene conociendo el proceso debe ordenar en el mismo auto el envío del expediente al funcionario competente para que se haga cargo hacia el futuro de este trámite y continúe con el conocimiento del proceso. En quinto lugar, ¿cuál es la opción del ejecutante que decide agregar otra ejecución para, digamos, acudir a la reforma de la demanda o a la acumulación de demandas? Esta es una opción que tiene todo acreedor. Si yo, acreedor, estoy cobrando una letra de cambio, por ejemplo, y quiero cobrar otra letra de cambio en contra de ese mismo deudor, puedo hacer una de dos cosas. La primera, puedo reformar la demanda incluyendo nuevas pretensiones que incluyan el cobro de la nueva letra de cambio que quiero cobrar. O segundo, puedo acumular demandas. Es una opción que como acreedor tengo. Hay algunos autores que han dicho que la única forma en la cual un acreedor puede incluir dentro de esa misma demanda nuevas obligaciones en contra de su deudor es a través de la acumulación de demandas, pero eso no está previsto en la ley y es absolutamente posible que se
pueda reformar la demanda para incluir nuevas pretensiones. Como todo en la vida, es posible que exista alguna oposición por parte de alguna persona que diga que el único camino no es la reforma de la demanda, sino que el camino era la acumulación de demandas. Lo que yo les sugiero hacer en estos casos para evitarse cualquier tipo de discusión es reformar la demanda y solicitarle al juez que, si él estimare que lo que corresponde es acumular la demanda, tenga esta reforma de la demanda como una nueva demanda y proceda a acumular. De esa forma se evita uno cualquier discusión con los señores jueces e incluso con contrapartes que de alguna forma creativa les dé por decir que la reforma de la demanda en un proceso ejecutivo no es posible. ¿Cómo es el trámite de la primera demanda acumulada? Entonces, presentada la primera demanda acumulada, a esa primera demanda acumulada se le va a dar el mismo trámite que a la principal, es decir, se inadmite, se rechaza o se libra mandamiento de pago según el caso, pero en este caso, si ya el demandado fue notificado, pues la notificación del siguiente mandamiento de pago no se va a hacer personalmente, sino que se va a hacer por estado. ¿Por qué? Pues porque ya el demandado fue notificado formalmente de la existencia de esta demanda ejecutiva. ¿Cuándo debe notificarse personalmente esta nueva demanda que está acumulada? Cuando no se haya librado mandamiento de pago. Recuerden que las oportunidades para acumular son desde antes que se libre mandamiento de pago y hasta el momento en el cual se haya señalado primera fecha de remate. De manera que sí, ocurre la acumulación de demandas antes de que se libre mandamiento de pago, será el único caso en el que ese mandamiento de pago debe notificarse personalmente, pero si ya el deudor está vinculado como parte dentro del proceso, las demás acumulaciones de demandas se van a hacer por estado y la notificación de esas acumulaciones y de esos mandamientos de pago se va a hacer por estado. En el mandamiento de pago que se profiere en esa primera demanda acumulada, el juez además ordena suspender el pago a los acreedores y ordena emplazarlos para que se hagan parte y hagan valer sus acreencias. En este caso, esto no es una suspensión del proceso. La suspensión de los pagos a los acreedores no puede entenderse de ninguna forma con la suspensión del proceso, ya que todos los demás actos procesales tendientes a resolver las controversias que existan entre acreedores y deudor, pues pueden seguirse tramitando. Lo único que se suspende es el tema de los pagos, con el objeto de que los demás acreedores que se sientan con interés para presentar sus acreencias puedan válidamente presentarse. Transcurrido el término del emplazamiento y los 5 días siguientes a ese emplazamiento, los acreedores que no se presentaron a hacer valer sus créditos no pueden hacerlo ya dentro de este proceso. Pueden promover otras ejecuciones separadas, pero ya no lo van a poder hacer dentro de este proceso. Esto pues obviamente puede resultar perjudicial para sus intereses porque los bienes que están embargados lo están en este proceso. Y si los acreedores que se hicieron parte en este proceso son varios, ellos van a tener de alguna manera la potestad de primero pagarse con los bienes que ya están embargados y quienes no se hicieron parte van a quedar a merced de que resulten desembargados algunos bienes o que quede algún remanente para poder hacer valer sus acreencias. De manera que sí es muy importante cuando este tipo de circunstancias se presenten, estar muy atento si hay un deudor en una mala situación y se están acumulando varias demandas, estar muy atento para vincularse en ese proceso. Bien. Hay una cosa que es particularmente importante y es que, como acabamos de ver hace unos minutos, el acreedor con garantía real, cuando se le vincula al proceso, se hace exigible la totalidad de la obligación. Y la pregunta es si al acreedor quirografario le aplica esta misma disposición. Y la respuesta es no. Curiosamente, no debería ser así. El acreedor quirografario no tiene la misma prerrogativa que tiene el acreedor hipotecario o el acreedor que tiene una garantía real, en virtud de la cual se hace exigible la totalidad de la obligación por el hecho de existir una ejecución. En este caso no funciona de la misma manera. En este caso, el acreedor quirografario, si por ejemplo tiene una obligación con plazo pendiente, no podría declarar de plazo vencido las obligaciones y aplicar la aceleración del plazo. El acreedor quirografario no tiene esa prerrogativa. Esa es una situación que está
que es de esa forma por una disposición legal que es a todas luces inconveniente, que no es equitativa y que en algún momento debería el legislador modificar para permitirle a los acreedores quirografarios de un deudor que se encuentra en una mala situación acelerar el plazo y poder cobrar sus acreencias. En el caso del emplazamiento realizado en la acumulación de demandas no se consagró una disposición semejante a la que se comentó en relación con la citación de acreedores con garantía real en el proceso ejecutivo singular quirografario. Y por esa razón, digamos, como les digo, es absolutamente inconveniente en algún momento lo lógico y consecuente, que es que el legislador hubiese permitido también a los acreedores acelerar el plazo de sus obligaciones, deberá ser, digamos, esa situación deberá ser resuelta mediante ley en algún momento. ¿Cómo es el trámite de las demandas acumuladas? Una vez se vence el término del emplazamiento para los acreedores, cada demanda presentada y que se haya acumulado se tramita de forma simultánea, pero se tramita en cuadernos separados. No obstante lo cual, todas las situaciones que se hayan presentado entre el deudor y los acreedores o entre los mismos acreedores entre sí van a resolverse en una sola sentencia. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una cosa que es muy importante y es ¿qué pasa con un auto que cuando la acumulación del proceso, qué pasa cuando la acumulación del proceso se realiza después del auto que ordena seguir adelante la ejecución, si fue que no se propusieron excepciones, o habiéndose propuesto excepciones, las mismas se resuelven negativamente para el deudor? Y ya hay una sentencia que ordena seguir adelante la ejecución. En este caso, en este específico caso, esa sentencia que se había proferido es susceptible de ser revisada por el mismo funcionario que la dictó. Es un caso absolutamente sui generis en el cual el mismo funcionario que dictó una providencia que nominalmente hacía tránsito a cosa juzgada puede revisar la misma providencia que profirió. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Porque al acumularse los procesos, los acreedores tienen derecho no solamente a cobrar su crédito, sino incluso a oponerse a la legitimidad de los otros acreedores que están cobrando en ese mismo proceso. ¿Con qué fin? Con el fin, obviamente, de, si ellos logran atacar la legitimidad del título que se está cobrando por parte de otro acreedor de forma exitosa, pues los bienes que se encuentran a disposición de ese proceso van a ser más para cobrar mi acreencia en perjuicio del otro. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces la gente cobra de procesos ejecutivos con amigos de confianza. Venga, cóbreme usted ejecutivamente esta plata y vamos a decir que yo le debo ¿con qué objeto? Con el objeto de agarrar mis bienes, autoembargármelos. Muchas veces la gente, digamos, recurre a amigos, a personas de confianza, a hacerse embargos y que los bienes queden a nombre de personas o familiares conocidos o de confianza con el objeto de defraudar a terceros. Entonces, en este caso, el legislador, previendo una situación como esta, permitió que incluso habiendo una sentencia o un auto que ordene seguir adelante la ejecución, el mismo funcionario pueda revisarlo. Entonces, en este caso, obviamente, a pesar de que cada demanda ejecutiva tiene su propio trámite y que cada una de esas demandas se tramita en un cuaderno y en una actuación autónoma, lo cual se justifica, por supuesto, por la multiplicidad de situaciones que se pueden presentar entre acreedores y deudores, la decisión final se va a tramitar en una sola sentencia. Y en esa sola sentencia, si es una sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, sea porque no se propusieron excepciones o porque habiéndose propuesto las excepciones resultaron no probadas, digamos, o se resuelve lo que sea, se disponen varias cosas. En primer lugar, que con el producto del remate de los bienes se paguen los créditos atendiendo las prelaciones de ley según la ley sustancial, según lo que corresponda según la ley sustancial, en primer lugar. En segundo lugar, que el ejecutado
pague las costas en interés general de los acreedores y los que correspondan a cada demanda en particular. En tercer lugar, que se practique de forma conjunta la liquidación de todos los créditos y costas del proceso. ¿Cómo es la solicitud de prelación y el desconocimiento de créditos en este específico trámite? Es de singular importancia la disposición prevista en el numeral cuarto del artículo 463 del Código General del Proceso, que obliga a examinar varios temas. Esa norma dice que antes de la sentencia que ordene llevar adelante la ejecución, cualquier acreedor podrá solicitar que se declare que su crédito goza de determinada clase de preferencia o que se desconozcan otros créditos, mediante escrito en el cual precisará los hechos en que se fundamenta y pedirá las pruebas que estime pertinentes, solicitud que se tramitará como excepción. Esta norma abarca varios aspectos que hay que tener en cuenta. Si respecto de la demanda inicial ya se había dictado sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución, como ya vimos, es susceptible de revisión por parte del mismo funcionario que la dictó, caso en el que es absolutamente sui generis, teniendo en cuenta lo que ya habíamos analizado. En este caso, ¿de qué se trata? No es nada más y nada menos que la formulación de excepciones perentorias por parte de un acreedor que las propone con el objeto de reducir la carga obligacional del deudor para que haya más bienes con el objeto de satisfacer su acreencia. ¿Qué pasa si los acreedores entre sí desconocen los créditos que se han presentado o algunos de ellos desconocen los créditos que han presentado otros acreedores? Eso todo se resuelve mediante el trámite de excepciones. Y de lo hasta acá dicho podemos sacar varias conclusiones. La primera de ellas es que la posibilidad de acumular demandas la tiene no solamente el acreedor quirografario, sino también el acreedor con garantía real que decide ejecutar por la vía mixta, por la vía del accionista, primero. Segundo, que la demanda acumulada puede presentarse con fundamento en un título que aún no es ejecutivo por faltarle la notificación de la cesión del crédito o por faltar el requerimiento para constituir en mora al deudor, porque la misma norma así lo dice. La de presentación de la demanda ejecutiva tiene esos efectos. En tercer lugar, que puede acumular demandas o puede reformar la demanda ejecutiva si está en tiempo para hacerlo el mismo acreedor. ¿Sí? El mismo acreedor puede hacerlo si tiene un nuevo título ejecutivo en contra de ese mismo deudor. Y en cuarto lugar, que el emplazamiento realizado con ocasión de la acumulación de demandas no implica la designación de un curador ad litem para los demás acreedores que no se presenten. El desconocimiento de un crédito, en último lugar, propuesto por un acreedor, podrá alterar y modificar la sentencia o el auto según el caso que hubiera ordenado seguir adelante la ejecución. ¿Cómo es la acumulación de procesos ejecutivos singulares quirografarios? Lo primero que hay que decir respecto de esa acumulación de procesos es que procede, por supuesto, si esos distintos trámites tienen un demandado común y siempre que quien pida la acumulación pretenda perseguir total o parcialmente los mismos bienes de ese deudor, y está sujeta a los siguientes presupuestos. En primer lugar, cuando se pretenda acumular un proceso ejecutivo quirografario a otro proceso ejecutivo con garantía real, solo puede hacerlo el acreedor hipotecario. En segundo lugar, la acumulación de procesos será procedente aunque en ninguno de los procesos se haya notificado el auto ejecutivo y debe presentarse hasta antes de que se fije la primera fecha de la diligencia de remate o se termine el proceso por cualquier causa. En esa solicitud se hará referencia a de que no ha precluido la oportunidad para que se pueda solicitar y declarar la acumulación de procesos. En tercer lugar, solo son acumulables los procesos ejecutivos que se siguen ante jueces de la misma jurisdicción. Entonces yo no puedo acumular a un proceso que está tramitándose ante la jurisdicción civil, un proceso que se esté tramitando ante la jurisdicción laboral.
En cuarto lugar, la petición trámite y, si fuere del caso, la notificación del mandamiento de pago se someterá a lo que está prescrito en los artículos 150 y 159 del Código General del Proceso. Es decir, la acumulación es competencia exclusiva del juez que esté conociendo el procedimiento más antiguo, entendiendo por tal el proceso en el cual se haya notificado el primer proceso donde se haya notificado el mandamiento ejecutivo al ejecutado, o en el primero en el que se hayan practicado medidas cautelares. No obstante, si el proceso que se está pretendiendo acumular fuere se estuviese tramitando ante un juez de superior categoría, es decir, el más antiguo se tramita ante un juez municipal, pero el que se está pretendiendo acumular se está tramitando ante un juez civil del circuito, el juez competente es el de superior categoría, por lo cual el juez de inferior categoría debe remitirle al juez de superior categoría para que se pronuncie respecto de la acumulación y continúe conociendo el trámite si es que lo considera de esa manera. Presentada la petición de acumulación ante el juez que conozca el proceso más antiguo, este debe oficiar al que esté conociendo del otro proceso o de los otros procesos para que remitan los expedientes. Recibidos los expedientes por el juez que los solicitó, se tramitarán conjuntamente, pero antes deben suspenderse las actuaciones más antiguas, las más adelantadas. ¿Para qué? Para que se llegue a un mismo estadio de trámite, para que se llegue a un mismo momento del trámite procesal, con el objeto de que, como ya lo vimos, que se va a resolver todo en una misma sentencia, y por esa razón es importante que se igualen los trámites para poder resolver todo en una misma sentencia. Vamos a ver ahora lo que pasa con la acumulación de embargos en procesos de diferentes jurisdicciones y la persecución en un proceso civil de bienes que se encuentran embargados en otros procesos, que es lo que se conoce con el nombre de embargo de remanentes. Entonces, en estricto sentido, los fenómenos de acumulación de embargos en procesos de diferentes jurisdicciones y la persecución en un proceso civil de bienes que se encuentran embargados en otro no son intervenciones de terceros en el proceso. En este caso, ¿qué pasa cuando hay un proceso de diferentes jurisdicciones? Supongamos que tenemos un proceso civil con embargos y tenemos un proceso laboral que también tiene embargos. Si en este caso el juez laboral llega a presentar una medida cautelar por un tema laboral o por un tema de familia o por un tema de un cobro coactivo según corresponda, se le comunica de esa circunstancia al juez civil, librando el oficio respectivo en el cual, pues, por supuesto, se le debe informar el nombre de las partes y se le debe informar respecto de cuáles son los bienes que se están embargando. El juez civil continúa adelantando su proceso hasta el momento en el que llegue la fecha de rematar los bienes. Una vez recaudado el producto del remate, le debe solicitar al juez laboral, le debe solicitar al juez de cobro coactivo si se están cobrando obligaciones de tipo tributario, o al de familia, la liquidación en firme y definitiva del crédito que ante cada uno de ellos se cobre y de las costas que se hayan generado. Recibidas en el proceso civil la liquidación del crédito y de costas, el juez laboral, fiscal o de familia, previo el pago de todos los gastos que se hayan tenido que realizar para el cobro y para la práctica de esas medidas ejecutivas, el juez civil debe realizar la repartición del producto de estos bienes que se encuentren embargados, atendiendo al orden de prelación de créditos establecidos en la ley. Eso debe hacerlo de esa manera, y los funcionarios que estén en desacuerdo con esa repartición pueden interponer recurso de reposición en los 10 días siguientes al recibo
del referido oficio. Este es un caso bastante particular y lo que se hizo específicamente teniendo en cuenta la DIAN, porque la jurisdicción coactiva o el cobro coactivo no es una jurisdicción, es una prerrogativa de la administración, y la administración pública puede, en este caso la DIAN, interponer algún recurso en contra de esta decisión que esté tomando el juez. La persecución, y digamos, esto ya son los embargos en procesos de diferentes jurisdicciones. La persecución en un proceso civil de bienes embargados en otro proceso, que es lo que se conoce con el nombre de embargo de remanentes, consiste en la práctica de una medida cautelar en virtud de la cual quien pretenda perseguir ejecutivamente bienes que se encuentren embargados en otros puede pedir el embargo de los que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el remanente del producto de los embargados. Entonces, el juez que decrete el embargo de remanentes debe comunicarlo al otro despacho mediante un oficio en el cual debe dejarse constancia de fecha y hora de recepción. ¿Y por qué es tan importante dejar constancia de la fecha y hora de la recepción? La razón es que a partir del mismo instante en el cual se presenta ese oficio se entiende consumado el embargo. Entonces, si yo radico el oficio primero que otro acreedor, se entiende consumado el embargo primero para el proceso en el cual yo esté embargando esos remanentes o el embargo de los bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar en ese respectivo, en ese proceso. Entonces, cuando se rematen los bienes embargados y se pague el crédito y las costas en el proceso inicial y llegare a quedar un remanente, el juez debe remitirle al proceso donde se embargó. ¿Qué pasa si en el proceso inicial se termina el proceso por desistimiento o se termina el proceso por pago total de la obligación? Esos bienes deberían desembargarse, pero como existe un remanente, entonces el juez debe remitir el embargo de esos bienes al proceso donde se solicitó el embargo de remanentes o el embargo de bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar. Bien, supongamos que tenemos un proceso en el que yo embargué unos remanentes y en el proceso inicial el deudor le pagó al acreedor. Termina ese proceso por pago total de la obligación y como yo embargué los remanentes, deben remitirlos al proceso donde yo estoy tramitando mi ejecución. Bien. ¿Qué pasa si en ese proceso en el que se desembargan bienes para ponerlos a disposición de otro juzgado, supongamos que ya se ha realizado un avalúo de los bienes? Ese avalúo debe tener validez y debe ser remitido. Debe, por supuesto, someterse a reglas de actualización y a reglas de contradicción, pero debe ser remitido. Y se debe remitir porque justamente de lo que se trata es de darle economía procesal al asunto y que el acreedor satisfaga su crédito con prontitud. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no pude embargar remanentes? Porque otro radicó primero. Si otro radicó primero, lo que yo tengo que hacer es pedir el remanente en el proceso del que pidió remanentes. Ese es el único camino que me queda si no pude concretar ese embargo. ¿Cuál es la calidad del acreedor que embarga remanentes? El acreedor que embarga remanentes, porque se ha discutido mucho si es parte, si es tercero, ¿cuál es la naturaleza jurídica de ese acreedor que embarga remanentes? Adquiere una calidad un poco extraña porque si bien no es exactamente un tercero en el proceso, sí tiene una serie de prerrogativas que lo asimilan a un tercero. Es decir, este acreedor, mientras esté vigente el embargo de remanentes, si se solicita una suspensión de proceso donde estén embargados bienes, pues el acreedor que embargó remanentes debe coadyuvar esa petición de suspensión. Si no coadyuva, el proceso no puede suspenderse, así como también puede presentar liquidaciones de crédito, puede solicitar que se señale fecha y hora para la práctica de la diligencia de remate. Es decir, él puede realizar una serie de gestiones tendientes a impulsar el trámite y tratar de que el tema se resuelva para saber si hay remanentes y poderse cobrar.
Entonces fíjense que si bien tiene una serie no es un tercero en estricto sentido, tiene una serie de prerrogativas que lo asimilan a tal calidad. ¿Cómo es el procedimiento para la realización especial de la garantía real? Mediante este procedimiento ejecutivo con garantía hipotecaria o prendaria, se busca hacer efectiva la garantía real constituida para asegurar el pago de cualquier obligación. Esta es una forma nueva y peculiar de ejecutar la garantía real. En este tipo de circunstancias, el acreedor le puede, bien sea acreedor hipotecario o bien sea acreedor prendario, puede solicitarle al juez que le sea adjudicado el bien que soporta la hipoteca o que soporta la prenda. A este trámite, no obstante, esto que hemos visto no se puede acudir si el acreedor desconoce el domicilio del acreedor hipotecario o el domicilio del propietario o su paradero, ni cuando el bien esté embargado en otro proceso o respecto del mismo existan acreedores con garantía real de mejor derecho. Esta realización especial de la garantía real no es un proceso ejecutivo con garantía real, sino es una forma especial de adjudicación del bien hipotecado o dado en prenda. Por lo que, digamos, lo primero que hay que tener claro es cuál ha de ser el juez competente para conocer de este trámite, porque la ley no lo definió. En este caso, el juez competente es el juez civil del circuito o el juez civil municipal de donde se encuentren ubicados los bienes o el del domicilio del demandado. Entonces es juez civil del circuito municipal de donde estén ubicados los bienes o del domicilio del demandado, dependiendo de qué, del valor de la garantía cuya realización se solicita. En la demanda principal debe solicitarse de forma inicial la adjudicación del bien hipotecado o dado en prenda, y en subsidio que si el deudor formula excepciones, la petición se tramite como un proceso ejecutivo con garantía real. A la demanda deben adjuntarse varios documentos. En primer lugar, el título que preste mérito ejecutivo. En segundo lugar, el contrato de hipoteca o de prenda. En tercer lugar, un certificado expedido con un mes de antelación a la presentación de la demanda, por medio del cual se acredite que el demandado es el propietario del bien perseguido. En cuarto lugar, debe presentarse el avalúo al que se refiere el artículo 444 del Código General del Proceso, es decir, si se trata de un inmueble, como ya lo vimos, el valor del avalúo será 1,5 veces el avalúo catastral. Y si se trata de vehículos, pues el valor por el cual están estos vehículos avaluados para efectos de determinación del impuesto de rodamiento, salvo que el acreedor considere equivocado ese valor en el evento en el cual debe acompañar una pericia que determine con claridad y exactitud cuál es el valor del bien que se está solicitando, digamos que cuya realización de garantía se está solicitando. También habría que adjuntar una liquidación del crédito a la fecha de presentación de la demanda. Una vez se presenta en legal forma esta solicitud, el juez librará un mandamiento de pago. Ese mandamiento de pago pues debe hacerlo de la forma en que se solicitó en la demanda, como ya vimos, o en la forma en que él considere legal. Y en ese mandamiento de pago, pues lo que tiene que hacer es prevenir al demandado sobre la pretensión del acreedor de que se le adjudique el bien, sin necesidad de que haya subasta. En ese mismo auto, el juez decreta de oficio el embargo del bien hipotecado o su embargo y secuestro si se trata de bienes dados en prenda. Pues por supuesto, si la demanda no reúne los requisitos legales o algo pasa, pues puede inadmitir o rechazar la demanda. Notificado el demandado, dentro de los 10 días siguientes a esa notificación, puede realizar una de varias conductas. La primera de ellas, como siempre, guardar silencio, no decir nada, o no formular objeción ni pedir el remate previo del bien. En ese caso, el juez adjudica el bien que servía de garantía para la obligación por un valor equivalente al 90% del avalúo.
para lo cual en la misma providencia puede cancelar los gravámenes, la afectación a vivienda familiar, el patrimonio familiar inembargable en los casos en que esto procede, y en la misma providencia ordena cancelar las medidas cautelares sobre el bien y ordena expedir copia del auto para que se protocolice en una notaría del lugar donde se tramitó el proceso y, si fuere del caso, se inscriba en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondientes. Si la adjudicación del bien, que puede pasar, fuere superior al monto del crédito, el acreedor debe consignar la diferencia de órdenes del juzgado dentro de los 5 días siguientes o, debe consignar la diferencia dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo para formular oposiciones, o cuando esta se formule, dentro de los 5 días siguientes a la fecha que decida la oposición. De no realizarse el pago de esa suma adicional, al demandante se le impone una multa igual al 20% del avalúo del bien que pretendió le fuese adjudicado. En segundo lugar, el deudor puede proponer la regulación o pérdida de los intereses, la reducción de la hipoteca o de la prenda, la fijación de la tasa de cambio, puede tachar de falso el título ejecutivo o el contrato de hipoteca o de prenda, peticiones que se deben tramitar como incidente que se resolverán mediante auto apelable en el efecto diferido. En tercer lugar, puede también el deudor proponer excepciones a las cuales se les imprime el trámite previsto en el proceso ejecutivo. En cuarto lugar, puede objetar el avalúo. Esa objeción se tramita de la misma forma de la misma forma en que se prevé en el artículo 444 del Código General del Proceso. Puede también objetar la liquidación del crédito de la forma autorizada por el 445 del Código General del Proceso, objeción que se resolverá siguiendo lo dispuesto en esta misma norma. Y en sexto lugar, puede también solicitar que el bien se someta a pública subasta, la cual se adelantará conforme a las normas que ya vimos en los artículos 448 y 450-458 del Código General del Proceso. Si se convoca la subasta y en esa subasta no se presentan postores, el bien se adjudicará en la forma y términos que ya hemos visto. ¿Cuáles son las disposiciones especiales para los procesos ejecutivos con título hipotecario y con título prendario? ¿Cuál es el objeto de un proceso ejecutivo con garantía hipotecaria o con garantía prendaria? Pues es el proceso que promueve un acreedor que tiene, como su nombre le indica, una garantía hipotecaria y una garantía prendaria y que pretende hacerla efectiva. Como en estos procesos, digamos, ¿qué pasa aquí? Como en estos procesos lo que se pretende es la prestación debida con el dinero que se obtenga como consecuencia del remate de un bien que soporta la garantía, cuando la obligación no sea de pagar sumas de dinero, sino sea una obligación de hacer, una obligación de dar o cualquier otro tipo de obligación, el demandante, ¿qué debe hacer en estos casos? Convertir la prestación in natura en perjuicios compensatorios con el objeto de que se pueda solicitar siempre el pago de sumas de dinero. ¿Cuál es la competencia del juez para conocer de los procesos ejecutivos con garantía real? El competente es el juez civil municipal o del circuito, dependiendo de la cuantía de los bienes del lugar donde estén los bienes. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda en el proceso ejecutivo hipotecario prendario? Como siempre, la demanda debe cumplir con todos los requisitos previstos en la ley para una demanda ejecutiva, es decir, deben especificarse con claridad las pretensiones, debe acompañarse el poder, deben acompañarse las pruebas de la representación legal del demandante y del demandado o de la existencia de una persona jurídica. Deben especificarse con claridad los bienes objeto del gravamen hipotecario o prendario, sin que en el caso de los inmuebles se requiera la transcripción de linderos, si es que esos linderos se encuentran ya en algún otro documento anexado con la demanda.
Y esto es muy importante porque antes, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, a las personas las ponían a transcribir íntegramente los linderos que ya se encontraban en una escritura. Era un requisito de la demanda alinderar absolutamente el inmueble, y a veces pasaba que alguien se equivocaba y no había puesto idénticos los linderos como estaban en la escritura a como estaban en la demanda, había quedado equivocado, se saltó 1 o 2 líneas de los linderos, o en lugar de poner 4 puso 8. Resulta que si el inmueble no se encontraba debidamente alinderado, había causales de nulidad de los remates porque los bienes no se encontraban debidamente alinderados, o porque no era el bien no estaba debidamente individualizado. Esto generaba, por supuesto, todo tipo de discusiones. Después de años de trasegar con un proceso, resultaba que el bien no era porque estaba mal alinderado. Entonces, desde hace bastantes años se buscó precaver esto con una reforma al Código de Procedimiento Civil que está reflejada en estas disposiciones del Código General del Proceso, en las cuales claramente si el bien ya tiene los linderos en un documento que se encuentra en el expediente, no hay necesidad de alinderarlo. También para la demanda en un proceso ejecutivo hipotecario prendario, pues hay que acompañar el título que preste mérito ejecutivo y la primera copia de la escritura pública en la cual conste el gravamen hipotecario o prendario según corresponde. ¿Por qué es importante esto y por qué debe el notario certificar que se trata de la primera copia y que está prestando mérito ejecutivo? La razón de ser de que solamente esa primera copia preste mérito ejecutivo es que lo que se busca es impedir que el acreedor utilice varias copias del mismo documento para promover más de un proceso ejecutivo o ceder su crédito hipotecario a diferentes personas. Entonces, siempre debe haber una sola escritura que sea la que diga que presta mérito ejecutivo. En el caso de que se trate de un proceso ejecutivo hipotecario, debe acompañarse un folio de matrícula inmobiliaria expedido con una antelación no superior a 1 mes que dé cuenta quién es el propietario inscrito del inmueble y la vigencia de los gravámenes que afectan ese inmueble por un periodo de 10 años. Si se trata de una prenda sin tenencia, el certificado que se acompaña con la demanda debe dar únicamente cuenta del gravamen, no de la tradición de los últimos 10 años. Aquí hay una serie de disposiciones que debemos tener y analizar con mucho cuidado. Una de ellas es quién es el demandado o quién es la parte pasiva en el proceso ejecutivo hipotecario o prendario. El demandado en un proceso ejecutivo hipotecario o prendario siempre es el propietario de la cosa, aun cuando sea una persona diferente del deudor. Recuerden ustedes que los derechos reales, como la hipoteca, tienen derecho de preferencia. Es decir, que uno puede perseguir esa garantía en cabeza de quien se encuentre. Entonces, si yo hipoteco un bien y después lo vendo, el que me compró ese bien lo compró a sabiendas de que estaba garantizando una obligación, como consecuencia de lo cual no puede después valerse de que ya es el propietario inscrito y que es un propietario nuevo, si ya con antelación a la venta existía un gravamen hipotecario. Por esta razón es tan importante tener en cuenta esto que les estoy diciendo, es decir, que el acreedor hipotecario puede perseguir el bien en cabeza de quien se encuentre, y en cabeza de quien se encuentre pues no es otra persona que el propietario del bien. Hay algunas personas y alguna parte de la doctrina que ha venido diciendo que entre el deudor y el propietario del bien existe un litisconsorcio necesario. Pero tal afirmación no es cierta. Esto ya fue absolutamente zanjada, esta discusión, desde el año 1996 a propósito de una decisión de la Corte Constitucional que dijo que allí no hay ningún litisconsorcio necesario, que lo que hay es que la legitimación pasiva en un proceso ejecutivo hipotecario la tiene una persona y nadie diferente al propietario del bien.
El propietario del bien es la persona en contra de la cual debe dirigirse esa demanda. Entonces, no hay duda en este caso, y esa sentencia fue absolutamente clara, no hay duda, la sentencia fue la número C-192 de 1996. En este caso no hay duda de que lo que sostuvo la Corte Constitucional en ese momento es que el deudor no debe ser demandado conjuntamente con el propietario de la cosa. Digamos, toda esta discusión de que si hay un litisconsorcio no lo hay carece de sentido. Es absolutamente potestativo del acreedor ver si los demanda a ambos o si demanda únicamente al dueño de la cosa. Entonces, en conclusión, no solamente porque esta sentencia C-192 del año 96 lo definió con carácter de cosa juzgada constitucional, que no es necesario demandar al deudor cuando no es el propietario de la cosa perseguida, sino porque las otras, digamos, no hay ningún lugar a dudas en este tema, pues obviamente no existe ningún litisconsorcio entre deudor y propietario y, digamos, la demanda debe dirigirse como consecuencia, porque además la misma ley lo dice, el 468 del Código General del Proceso es absolutamente claro, debe dirigirse contra el actual propietario del inmueble, de la nave o de la aeronave que sea materia de hipoteca o prenda. ¿Y por qué nave o aeronave? Esto, digamos, ustedes lo van a ver después, porque sobre las aeronaves y los barcos se puede constituir hipoteca. No, es absolutamente extraño, es raro, pero allí se hipotecan, las aeronaves se hipotecan, las embarcaciones se hipotecan, no se dan en prenda. Sobre ellas deben constituirse hipotecas. Entonces, por eso es que la norma alude a que en un proceso ejecutivo hipotecario debe dirigirse contra el actual propietario del inmueble, la nave o la aeronave. ¿Cómo es el mandamiento de pago y la notificación de ese mandamiento de pago? Entonces, presentada la demanda en forma, según lo prevé el artículo 468 del Código General del Proceso, el juez libra mandamiento de pago ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente o en la que aquel considere legal, de la misma forma que lo vimos para el proceso ejecutivo singular quirografario. El embargo, y cómo funciona el embargo y secuestro del bien dado en garantía o la imposibilidad de concretar ese secuestro y la prestación de cauciones. En el mismo mandamiento de pago, el juez ordena el embargo y secuestro del bien dado en garantía sin necesidad de que se preste caución. El numeral segundo del artículo 468 del Código General del Proceso dispone que el registrador de instrumentos públicos debe registrar ese embargo a pesar de que el deudor haya dejado de ser el propietario de ese bien que está garantizando una obligación. Respecto, digamos, de esta situación, en el año 2003, la Corte Constitucional profirió otra sentencia respecto de la sustitución automática y oficiosa del demandado. Cuando el destinatario de esa demanda ha dejado de ser el titular del dominio del bien perseguido, es decir, cuando cambia de propietario el bien perseguido, esa norma fue objeto de una impugnación en la Corte Constitucional y se decretó la constitucionalidad condicionada de esa norma porque dijo que esa norma, que el artículo 554 en lo pertinente del Código de Procedimiento Civil se declaraba ajustado a la Constitución en el entendido de que el propietario, el último propietario, responde de la obligación principal únicamente hasta el valor del bien hipotecado o dado en prenda, porque claro, se presentaba una situación bastante particular en la cual un nuevo propietario de un bien dado en garantía, pues debía responder hasta concurrencia del valor hasta concurrencia del valor de la creencia, y eso era lo que se decía, que debía responder hasta concurrencia del valor de la creencia. Entonces muchas veces lo que terminaba pasando era que un nuevo propietario terminaba no solamente respondiendo con el bien, sino que habían quienes de una forma avesada querían hacerle pagar no solamente la deuda, no solamente lo que vale el bien, sino
si la deuda valía más, poner a responder a un nuevo propietario por un valor superior al del bien que había adquirido. Entonces, en este caso, la Corte Constitucional zanjó esa discusión y dijo, no señor, esta norma es constitucional en el sentido de que responde el nuevo propietario por el valor de la obligación hasta concurrencia del valor del bien que adquirió. Si existe un valor superior, por ese valor superior debe responder otra persona que es nadie más y nadie menos que el deudor. ¿Bien? ¿Qué pasa si no se puede obtener el secuestro del bien dado en garantía porque se propuso una objeción y prosperó esa objeción formulada por parte de un poseedor? Entonces, dentro de los 3 días siguientes a la decisión que da favorabilidad a la oposición realizada por este opositor y que levante el secuestro o se abstenga de practicar el secuestro en razón de la oposición, el ejecutante puede manifestar que insiste en perseguir derechos que tenga, perseguir derechos que tenga el demandante en ellos. Y en ese caso se practica el correspondiente avalúo o, en caso contrario, se levanta el embargo. Hay una disposición que se encuentra en el Código General del Proceso, que se encontraba, en el Código de Procedimiento Civil y que no se encuentra en el Código General del Proceso, que preveía que al no poderse secuestrar el bien dado en garantía, el ejecutante podía solicitar la persecución en el mismo proceso de otros bienes de propiedad del deudor. No obstante que esa disposición no se encuentra en el Código General del Proceso, es obvio que el camino, cuando no se pueden embargar o secuestrar los bienes que se habían dado en garantía, pues es obvio que el camino procesal es que el deudor siga respondiendo, y es obvio que el acreedor puede solicitar e insistir en que se persigan otros bienes de propiedad del acreedor para efectos de continuar cobrando su acreencia. Y pues que el proceso, por supuesto, conserve toda su eficacia. Por esta razón, siendo posible perseguir bienes de propiedad del deudor, cuando desaparece por cualquier cosa el bien dado en garantía, la misma solución debe darse cuando pues, el bien no se puede, no se puede tramitar. Es decir, es importante que el deudor sepa y que el acreedor tenga el derecho de poder perseguir otros bienes de propiedad del acreedor. Bien, ¿cómo se tramita el proceso ejecutivo singular con garantía real? Una de las ventajas de haber unificado los procedimientos ejecutivos, porque antes había procedimientos de todo tipo, que garantía real, que garantía hipotecaria, que comprenda, que el proceso ejecutivo quirografario. Aquí se unificaron todos los trámites en el Código General del Proceso. Entonces, se advierten las mismas reglas como consecuencia de todo proceso ejecutivo de esta naturaleza. Entonces, todo lo que hemos visto respecto de las conductas del ejecutado cuando es notificado del mandamiento de pago aplica plenamente para este proceso. ¿Cómo es la intervención de acreedores con garantía real en el proceso ejecutivo hipotecario prendario? Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo tenga una hipoteca de segundo grado y haya alguien que tenga una hipoteca de primer grado o de mejor derecho. Entonces, ¿qué pasa en esos casos cuando hay un acreedor con garantía real en el proceso ejecutivo hipotecario prendario? Si en el folio de matrícula inmobiliaria o en el certificado de constitución de la garantía aparece y se desprende la existencia de un gravamen hipotecario prendario, y se verifica que existen otros acreedores hipotecarios o prendarios que tienen derecho también a hacer efectiva su garantía, en el mandamiento ejecutivo el juez ordena la citación de esos terceros acreedores para que en el término de 10 días contados a partir de la respectiva notificación hagan valer sus créditos, sean estos o no exigibles. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, cuando se trata de garantías reales,
se aplica la aceleración del plazo. La citación de acreedores con garantía real sobre ese mismo bien se hace en la forma prevista en los artículos 290 a 293 y 301 del Código General del Proceso, o lo que dice la ley 2231 del año 2022, es decir, a los correos electrónicos. Los únicos acreedores que pueden intervenir en el proceso ejecutivo con garantía real son acreedores que tengan garantía real también, es decir, acreedores que tengan garantía hipotecaria o prendaria sobre el mismo bien y no pueden consecuencialmente acumular a estos procesos sus demandas los acreedores quirografarios. Si una de las demandas presentadas por el acreedor fuere competencia de un juez de mayor jerarquía, entonces el proceso se debe remitir a ese juez de mayor jerarquía para que se pronuncie sobre la admisión de esa demanda y continúe el trámite, según lo prevé el inciso segundo del artículo 27 del Código General del Proceso. El mandamiento de pago que se profiere respecto de todas las demandas que cumplan con los requisitos previstos en la ley, se deben notificar por estado si la primera demanda ya había sido notificada personalmente al ejecutado. En caso de que eso no haya ocurrido, como ya lo vimos, debe notificarse personalmente. Aplican las mismas normas para que la acumulación de procesos ejecutivos quirografarios. Eso es idéntico. Rematado el bien dado en garantía, se procede a pagar los diferentes créditos en el orden de preferencia que se haya citado y que se haya previsto en la sentencia. Si a todos los acreedores les fueron canceladas las prestaciones, el proceso termina también por pago. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, algunos acreedores hipotecarios hicieron valer sus derechos dentro de ese trámite y otros acreedores no lo hicieron? Si sobra dinero después de haberle realizado el pago a él o a los ejecutantes que sí se hicieron parte en ese proceso, el saldo será retenido por un lapso de 30 días por el juzgado. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que aquellos acreedores que no se hicieron parte y que tenían garantías reales puedan hacerse parte en este proceso, o, digamos, no hacerse parte, sino reclamar para sí el producto de lo que pues, se restó debiendo allí, que quedó sobrando. Pues lo que quedó sobrando se retiene por 30 días por parte del juzgado para que los otros acreedores con garantía real se hagan parte en ese proceso. El acreedor con garantía real que no hace valer su derecho oportunamente, pues no pierde la garantía hipotecaria, sino que lo que pierde es la oportunidad de hacer valer su derecho en el proceso en el que fue citado, pero no en otro. Entonces, ese acreedor hipotecario que no se hizo parte puede optar por una de dos opciones. La primera es comenzar separadamente un proceso ejecutivo mixto, el cual generará la cancelación del embargo en el proceso en el que fue citado. Y la segunda, según lo dispone el artículo 464 del Código General del Proceso, es promover otro proceso ejecutivo con garantía real y, una vez comenzado, promover la acumulación. Entonces, fíjense que, digamos, cuando uno llega tarde, que no se logró meter allí, entonces lo que puede hacer es iniciar el proceso ejecutivo o de la misma manera presenta una demanda aparte y pide la acumulación. Si el acreedor fue citado y no hizo valer oportunamente su derecho, pero quien no hizo valer oportunamente su derecho fue un acreedor de segundo o de inferior grado, a este solamente le queda la opción de instaurar otro proceso con garantía real antes de que sea rematado el bien y acumular su proceso al proceso en el que fue inicialmente citado y no se hizo parte. Acumulados esos procesos, se dicta una sentencia de prelación de créditos, porque claro, una hipoteca de primer grado prevalece sobre una hipoteca de segundo grado. En resumen, ¿qué pasa aquí? Citado un acreedor a un ejecutivo con garantía real, no hace valer su derecho dentro de los 10 días siguientes a la citación,
no pierde su garantía, sino que pierde el derecho a participar en el proceso en el cual fue citado. No obstante, mientras ese bien no sea rematado, en el caso de quien no haya hecho valer su derecho y que quien no lo haya hecho valer haya sido un acreedor de primer grado, puede comenzar un proceso ejecutivo mixto u otro con garantía real para después, cuando pide el proceso con garantía real, pedir la acumulación del trámite en donde se le declinó el ejercicio de su derecho. ¿Cómo es la acumulación de demandas con garantía real? ¿Cómo es ese trámite de la acumulación de demandas con garantía real? Al proceso ejecutivo que se promueva con garantía real puede acumularse otro proceso ejecutivo de igual y de la misma naturaleza. A diferencia de lo que ocurre con el proceso ejecutivo singular quirografario, que permite la acumulación de demandas aún antes de notificado el mandamiento de pago y hasta antes del auto que fije primera fecha de remate, como ya lo vimos, en el ejecutivo con garantía real no es posible acumular demandas, es posible acumular procesos. Entonces, la acumulación de procesos con garantía real se somete a las reglas previstas en el artículo 148 a 150 del Código General del Proceso. Entonces recuerden, muy importante, en los procesos ejecutivos con garantía real no se acumulan demandas, se acumulan procesos. Entonces, uno no puede presentarse ahí mismo, sino que tiene que iniciar un proceso en otro lado y luego hacerse parte aquí a través de la figura ¿cuál? De la acumulación de procesos. ¿Cómo es el remate y la adjudicación de bienes en un proceso ejecutivo con garantía real? Y ya con esto terminamos la sesión del día de hoy. Las reglas del remate en el proceso ejecutivo son las mismas que ya habíamos examinado anteriormente. Es decir, que lo que ya habíamos explicado en cuanto a las diligencias de remate, las publicaciones, la petición de parte y todas estas cosas, aplica plenamente para los procesos ejecutivos con garantía real. Ahora, en un proceso ejecutivo con garantía real deben tenerse en cuenta algunas reglas que sí son especiales para este trámite. Cuando hay varios acreedores, el de primer grado puede hacer postura con fundamento en la liquidación de su crédito. Quien está interesado en hacer postura es un acreedor de segundo grado, no puede hacerla sin autorización del acreedor de primer grado. De la misma manera, si es un acreedor en una hipoteca de tercer grado quien quiere hacer postura, debe solicitar autorización al acreedor de segunda y al acreedor de primera. Debe solicitar autorización a todos los otros acreedores. Si un acreedor de grado inferior quiere participar en la subasta, en la puja sin hacer postura por cuenta de su crédito y no obtiene o no solicita la autorización de los demás acreedores, puede participar en el remate y puede participar en la puja consignando el 40% del valor del bien, del valor como lo hemos visto, como si se tratara de un tercero. El inciso sexto del numeral sexto del artículo 468 del Código General del Proceso tiene una opción y la prevé, que si rematado el bien con el producto del remate no se paga la totalidad de la prestación debida, el acreedor puede perseguir otros bienes del ejecutado siempre y cuando éste sea el deudor de la obligación. Entonces, fíjense que aquí, digamos, la razón por la cual se incluyó esta posibilidad de perseguir otros bienes del ejecutado cuando con el remate de los bienes dados en garantía no resulte suficiente para satisfacer la totalidad de la obligación. ¿Cuál fue? Digamos, ¿cuál fue el origen y cuál fue la ratio iuris de hacer eso? Básicamente de lo que se trata es de que el acreedor, en lugar de someterse a iniciar otro trámite, iniciar otro proceso en el que se tenga que proferir otro mandamiento de pago, pues pueda hacerlo en el mismo trámite sin necesidad de iniciar otro proceso. Es decir, no alcanzó, venga, yo persigo otros bienes de propiedad de mi deudor para seguirme pagando mi deuda hasta que se pueda pagar. Bien,
Ese es, digamos, el sentido de esa disposición. Y como es lógico, pues digamos, una vez realizado el remate, se puede actualizar la liquidación del crédito y de las costas para incluir, por supuesto, los intereses causados más los expensas que se hayan realizado y que se hayan causado para la subasta y para el remate. Eh, Vamos a dejar en este momento la sesión hasta acá. En la próxima sesión vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el procedimiento ejecutivo de acción mixta, cuando se persigue no solamente una garantía real, sino otros bienes del deudor. Que tal vez en esta próxima sesión y la otra vamos a terminar todo el trámite de los procesos ejecutivos y vamos a empezar a verificar todo lo que tiene que ver con las medidas cautelares. Buenas tardes y esperemos que haya sido suficientemente clara la explicación. Preguntas y dudas las resolvemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.